Hoy día, en exclusiva, entrevista con el presidente José Joaquín Prieto. Bueno, señor presidente, la primera pregunta que tengo que hacerle es, ¿cuáles fueron, eh, ¿cuáles fueron los logros más importantes de su gobierno en nuestro país? Yo considero que los mayores logros de mi gobierno fueron el desarrollo económico, como también el desarrollo político. Esto teniendo en cuenta el reforzamiento del sistema presidencial y todos sus temas, como la centralización. Y también la modernización del país, porque esto ayuda a impulsar más la economía. Muy interesante, señor presidente. Bueno, mi segunda pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué papel desempeñó usted en la implementación de reformas económicas y políticas en nuestro país? Ya. El papel de mi gobierno fue el ayudar al desarrollo económico, la estabilidad política y reformar el sistema presidencial en el país. Esto ayudó a las décadas posteriores a mi gobierno. Esto fue una gran ayuda al desarrollo del país. Qué bien, se nota que usted fue un presidente muy importante para la historia de nuestro país. Bueno, mi tercera pregunta es la siguiente. ¿Cómo llegó usted a ser presidente y cuál fue su legado para la futura política chilena? Yo me postulé a la presidencia siendo apoyado por el Partido Conservador. Y también el legado de mi gobierno fue la que consolidamos la independencia del país, como también se consolidó el poder central en este. También ayudamos a modernizar el país, participamos en el conflicto contra la Confederación de Perú-Bolivia y logramos una estabilidad política. Son muy interesantes, señor presidente. Pero le tengo una cuarta pregunta. ¿Cuánto fue el tiempo en el que usted se desempeñó como presidente de nuestro país? En los periodos en los que yo me desempeñé fueron en la República Conservadora, más en específico en el año 1831 al 1836 y después fui reelecto y duré desde el año 1836 al 1841. Vaya, eso sí que es bastante tiempo. Bueno, antes de pasar con las preguntas de mi compañero Pedro, le tengo una última pregunta. Eh, ¿Cuáles fueron las medidas económicas que se adoptaron durante su mandato? En mis gobiernos se tomaron medidas como fomentar la agricultura y la minería. Esto para lograr un alzamiento económico en el país. Aparte, algunas de las otras medidas que se tomaron fue la inversión extranjera, que fue el hecho de que yo promovía a Chile a otros países para que invirtieran en el país. ¿Cuál fue su origen familiar? Yo, yo nací el 20 de agosto de 1786 en una familia cómoda. Mis padres fueron Miguel Prieto y Ureta y María del Carmen Vial. ¿Por qué tuvo que enfrentar problemas con la Iglesia Católica durante su mandato presidencial? Los conflictos que tuve yo con la Iglesia Católica fue que yo publiqué en 1835 la ley del patronato, lo cual reducía la elección de la Iglesia ante sus obispos y sacerdotes. Esto duró hasta 1841 en que se llegó a un acuerdo en el que se reducía el poder del Estado ante la elección de estos obispos o sacerdotes. ¿Cuáles fueron las principales obras públicas realizadas durante su gobierno? Ya. Yo ayudé con la construcción de calles y puertos e instituciones como bancos. Este objetivo que tenía yo era la idea de modernizar el país. ¿Cuáles fueron las principales medidas tomadas por usted para modernizar el sistema educativo chileno durante su presidencial en el siglo XXI? Para modernizar la educación en el país, yo impulsé la educación técnica y la educación pública. También decreté la ley de instrucción primaria obligatoria. También creé la Universidad de Chile y fomenté la formación de maestros. ¿Cómo lo recibió la ciudadanía chilena tras liderar el exitoso conflicto armado contra la Confederación Perú-Bolivia en la llamada Guerra contra las Confederaciones en 1839?
Según lo que yo me di cuenta después de que regresé a mi país después de la guerra, es que el pueblo chileno me recibió con una gran gratitud y respeto, y muchos me ovacionaban como un héroe. Bueno, acá nos despedimos. Quiero agradecerle mucho al señor presidente por su atención y por su amabilidad al responder nuestras preguntas. Así que esta fue nuestra entrevista al presidente José Joaquín Prieto. Así que nos vemos en la siguiente.